Bueno, gente, listo el prototipo. Recuerden que lo hice con todas las cosas que tenía acá porque estamos en cuarentena, no puedo salir. Eh, el forzador es un cooler de computadora. El transformadorcito que tengo es de una impresora que junté en la calle. La fichita también de la computadora. El interruptor de la puerta de un microondas. Ahora lo vamos a probar. Hay que mejorar, por supuesto, la terminación. Acá le puse cinta porque no tenía otra cosa, pero hay que sellar ahí bien con la cinta esa que venía antes para moto. Creo que la idea está buena. Así que bueno, espero les sirva. Por ahí en un futuro le pongo una pila para no tener que estar enchufado. Pero bueno, cuando uno suelda está más o menos en el mismo lugar. Aparte, acá se le puede hacer con una pila y la conectás en la entrada.
Ahí colocamos el micro switch, que es de un microondas. Escuchen. Ahí corta, interrumpe. Y cuando bajamos la caleta prende. Vamos a usar un normal cerrado para que cuando esté normal esté cerrado el circuito y ande el ventilador. Ahora vamos a buscar un lugarcito donde poner la ficha para que no moleste. Por acá arriba creo que va a estar bien. Y vamos terminando las conexiones. Ahí está todo presentado como va. Después le vamos a poner un cobertor para que chupe aire de atrás también, porque la idea es que no nos tire humo. Y bueno, voy a conectar todo, probamos y después le muestro en detalle la conexión, porque no se van a aburrir si ven. Aparte no se puede enfocar bien ahí. Le conecto todo, probamos y después le muestro bien en detalle. Bueno, ya está todo conectado. Por supuesto que hay que prolijar los cables, poner todos los tornillos. Vamos a hacer la primera prueba. Ahí estamos con el normal cerrado. Ahí funciona, ¿eh? Usted levanta la careta, corta. Baja la careta para soldar. Ya funcionando. Levanta la careta, corta. Lo pueden hacer al revés también, porque este micro switch tiene un normal cerrado y un normal abierto. Bueno, ya casi tenemos listo el proyecto. Ya prolijamos un poco los cables adentro. Le voy a dejar planito después, que es muy sencillo. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Porque cuando estamos soldando no es solamente el calor que nos da, sino que nos vienen los humos del electrodo, ya sea MIG, sea TIC, lo que estemos soldando. Entonces le vamos a poner una cubierta, que encontré este plástico todo reciclado, como digo. Lo vamos a cortar ahí para que tome aire de atrás, ¿entienden? Tome aire lo más puro posible para alargarnos y sacarnos el humo también de la cara. Bueno, gente, esto es facilísimo. Supongan que esto sea la careta. Esta es la fuente de alimentación. Yo lo que hice, donde entra la alimentación,
mandé directo el negativo al ventilador y el positivo lo pasé por un normal cerrado, que es el switch que tengo acá de puerta microondas. Puede ser conectarlo en normal cerrado o en normal abierto. Yo lo conecté en normal cerrado porque cuando levanto la careta me abre el circuito y me para el ventilador. Es un planito así nomás. Yo no soy electrónico, tengo conocimientos básicos sí, pero no soy electrónico, así que bueno, esto es lo que quedó y espero que lo puedan hacer.